Bueno, esta semana ha sido una semana de bendición, pero también ha sido una eh, semana de batalla. Y aquí estamos eh, haciendo la voluntad del Señor. Estamos aquí para compartir esta palabra. Y vamos a empezar en Romanos. Romanos hoy vamos a retomar en el capítulo 6. Un capítulo espectacular, un capítulo lleno de revelación. Y bueno, pero antes de empezar, pues quiero hacer o dejar un marco de contexto que va a darnos la base para empezar este estudio de Romanos 6. Y ese marco que quiero poner lo voy a poner a partir de Adán y de Jesús. Adán y Jesús, para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, son dos personas muy importantes. Y Adán fue el primer hombre que Dios creó em, en esta tierra y es la persona que se encargó de abrirle la puerta al pecado y a la muerte en este mundo. Y se convirtió en una persona muy importante en la esfera espiritual por eso. Él fue la persona que la regó, que, que dio la oportunidad para que el pecado se convirtiera en el reino, en el rey y en el amo de nuestras vidas. Y a la vez entró la muerte. Entonces quiero que miremos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y yo me imagino ese cuadro como que en el momento en que Adán y Eva son engañados y desobedecen el mandamiento de Dios, en ese momento se abre un portal, una puerta espiritual por donde entra un personaje que se llama pecado. Y el problema es que el pecado no viene solo, sino que viene con la muerte. Entonces entran esos dos personajes, mucho gusto, yo soy el pecado, mucho gusto, yo soy la muerte, y entran allí y el pecado se convierte en el rey de este mundo, se convierte en el amo y señor de este mundo. Y por eso es que Adán se vuelve tan relevante en nuestra historia de salvación. Pero por el otro lado está Jesús, quien es una persona muy importante, no solo porque es Dios, sino que también es la persona más importante en nuestras vidas al traer la salvación, a traer el regalo de la gracia y a través de ese regalo de la gracia nos resucita y nos libra de la muerte llevándonos a una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y les voy a pedir que me acompañen ahí a Romanos 5, versículo 20, que fue lo último que nos compartió mi esposa hace 8 días. Y bueno, pues ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ver a Adán, de conocer a Adán personalmente y seguramente tampoco a Jesús físicamente, pero nosotros creemos por fe que este libro que tengo acá es la palabra de Dios y creemos además que todo lo que está escrito allí es verdad. Por eso nosotros somos creyentes, porque creemos por la fe. Y, y ese es mi marco teórico para arrancar aquí en Romanos 5.20. Romanos 5.20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y este versículo nos deja ver varias cosas. La primera es que la ley nos fue dada a nosotros como un espejo que evidencia el pecado. Pero en la segunda parte del versículo 20 dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y la Reina Valera dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Entonces, también nos deja ver una perspectiva de que como que había mucho pecado y entonces si había pecado, había gracia y la gracia era mayor y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere explicar aquí. Lo que nos quiere explicar es que no importa cuánto pecado hay, siempre va a haber mucha más gracia y esa gracia es el regalo de Jesús para nosotros. Versículo 21 dice, entonces, así como el pecado reinó, o sea, se acuerdan que les decía que el pecado entró al mundo y se convirtió en el rey de este mundo. Y dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora, quiere decir, ahora con Cristo, dice, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y si hay un mensaje, hay un título para el mensaje de hoy, es justamente ese, la relación correcta con Dios, la relación correcta con Dios o la relación correcta con Él. Bueno, y entramos allí en materia en el capítulo 6, versículo 1. Y en este primer versículo, Pablo empieza haciendo una pregunta a los que estamos leyendo esta carta. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y esta pregunta viene desde el versículo 20 del capítulo anterior, donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la pregunta lo que quiere decir es, bueno, entonces como tenemos sobreabundancia de gracia, como tenemos más gracia que pecado, no tiene problema en que yo siga pecando, porque entre más peco, pues más gracia. Entonces eso le da gloria a Dios, ¿cierto? Y ya habíamos tenido un estudio similar, creo que en el capítulo 5, 3, en el capítulo 3, donde Pablo, ¿se acuerdan que tenía una conversación con un judío que él se inventa y tiene esa misma conversación y dice, bueno, entonces nos vamos a poner de rabana a esto porque como ya estamos en la gracia, pero Pablo haciendo esa pregunta en el versículo 1 no espera que respondamos, sino que él mismo responde en el versículo 2 y dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y lo que Pablo está haciendo acá es mostrándonos que no tiene sentido que si hemos muerto al pecado, al mismo tiempo estemos viviendo en el pecado. No tiene sentido eso. Entonces dice, nosotros hemos muerto al pecado. Lo dice como una afirmación absoluta. Hemos muerto al pecado. El versículo 3 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Quiere decir, se les olvidó que Cristo murió y nosotros también murimos, hemos muerto con Él. ¿Se les olvidó eso? O sea, no solo que Él murió, nosotros morimos y somos resucitados. Y dice el versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y este es el regalo de la salvación, este es el regalo de la gracia, que ahora por la misericordia del Señor y por su gracia maravillosa, nosotros podemos vivir una vida nueva. Y esta vida nueva está relacionada con la relación correcta con Él, esa relación que tenemos que tener con Él. Entonces dice en el versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y esto es muy interesante. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros fuimos crucificados con Cristo para que el pecado ya no pudiera reinar más sobre nosotros. Le pertenecíamos al pecado, pero a través de la cruz el pecado pierde todo su poder sobre nosotros. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Dos cosas importantes en este versículo 6. Y es que
el antiguo ser pecaminoso fue crucificado, ¿sí? Y que el pecado pierde el poder. Quiere decir que el pecado tenía poder sobre nosotros. Pero vamos a ver más adelante que ni el pecado ni el ser pecaminoso se van, ni dejan de existir. Dice en la última parte del versículo 6, ya no somos esclavos del pecado. O sea que otra vez está Pablo afirmándonos que ya no somos esclavos del pecado. Constantemente nos está recordando, ya no somos esclavos del pecado. Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados. Y ahí está el milagro, ahí está el regalo de la cruz. Y es que fuimos liberados de la esclavitud a la que nos tenía sometidos el pecado. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos resucitó de la muerte. Entonces volvamos aquí al versículo 7, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Es una realidad. Versículo 9, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Y el versículo 10 dice, cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Ahí está otra vez Pablo diciéndonos, ya no hay manera, entendamos que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Nosotros podríamos decir, no, es que yo soy pecador y por eso es que yo la sigo embarrando y todo eso, pero la Biblia y el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo acá que el pecado, el poder del pecado sobre nosotros ha sido quebrado a través de Cristo. Parte B del versículo 10 dice, pero ahora que Él vive, o sea, ahora que Cristo vive, vive para la gloria de Dios. Y si Cristo vive para la gloria de Dios y nosotros fuimos resucitados con Él, entonces cuanto más nosotros también tenemos que vivir para la gloria de Dios. Vamos al versículo 11. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que nos consideremos muertos al pecado. Otras versiones, como la Reina Valera, dice considérense, no dice deberían considerarse, sino considérense muertos al pecado. Y la segunda cosa que dice es vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y es por medio de Cristo Jesús que somos vivos para Dios. La palabra dice que nosotros hemos sido revestidos con Jesucristo. Es como si nos lo pusiéramos encima como un traje. Y por eso, por medio de Cristo Jesús, estamos vivos para Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice, considérense muertos al pecado. Y vamos al versículo 12, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Y aquí quiero devolverme al versículo 12 para observar los tres no de los que nos habla Pablo. El primer no dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Y entonces esto nos deja ver que nosotros tenemos la capacidad, en la libertad que Dios nos dio a través de su resurrección, nosotros tenemos la capacidad de no permitir que el pecado controle nuestra vida o, en su defecto, de permitir que lo haga. El segundo no que Pablo nos menciona aquí es no caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que aunque fuimos crucificados con Jesús y resucitados, el pecado sigue en nuestras vidas. El pecado está ahí. Los deseos pecaminosos están ahí, pero somos nosotros los que decidimos que no nos vamos a involucrar con el pecado.
Y el tercer no, versículo 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Dos cosas allí. Primero, no dejar que ninguno de nuestros miembros sea un instrumento de pecado. Y eso sí que es difícil. Es difícil. ¿Cuántas veces hemos pecado con nuestros ojos? ¿Cuántas veces hemos pecado con nuestra boca? Aún con nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas de las que tendríamos que sentirnos avergonzados con partes de nuestro cuerpo? Entonces, allí el apóstol Pablo dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Y luego dice, en cambio, entréguense completamente a Dios. Y completamente me habla a mí del 100%. 100% le pertenezco a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y antes decía que no debíamos dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo fuera un instrumento para servirle al mal. Y yo me imagino este cuadro, me imagino que nosotros fuimos liberados del antiguo rey y ahora fuimos trasladados al reino de la luz, al reino de los cielos. Estamos allí en los lugares celestiales con Cristo. Cristo es nuestro Señor y ahora Él es nuestro nuevo rey. Pero cuando nosotros permitimos que alguno de nuestros miembros, alguna parte de nuestro cuerpo le sirva al pecado, es como si nosotros pensáramos, ay, ¿qué estará haciendo el pecado estos días? Hace rato que no me veo con el pecado. Me dan ganas como de ir a visitarlo, de pegarle una llamadita, a ver cómo está. Y termino haciéndole cocos al pecado y termino sirviéndole al pecado. Ya no soy esclavo del pecado, pero termino sirviéndole al pecado. Entonces allí está, dice el versículo 13 en la parte C dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, igual que en el versículo 10, como Jesús vive para la gloria de Dios. Y el versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo. Una vez más Pablo lo dice, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Ahora pregunto, ¿verdaderamente estamos viviendo en la libertad de la gracia de Dios? ¿Estamos entendiendo que somos libres para vivir fuera del pecado? ¿Para vivir sin pecado? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos viviendo en la relación correcta con Dios? Y mientras que buscamos el capítulo 8, versículo 11, porque hoy vamos a estudiar hasta ese versículo 14, dentro de 8 días vamos a retomar en el versículo 15, pero quiero que revisemos una palabra allí en el capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Y dice así, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios levantó a Jesús de los muertos. Y ese Espíritu, dice la palabra aquí, vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. La pregunta es, ¿perdón? La cita es Romanos 8, versículo 11. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente el Espíritu Santo está viviendo en mí? ¿Verdaderamente he sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios? Como le ocurrió a los apóstoles en el Pentecostés, cuando vino el estruendo y vino el Espíritu Santo y los bautizó a todos y ellos salieron a predicar.
verdaderamente hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Y por qué es importante saberlo? ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque de pronto alguno de nosotros podría estar batallando con un pecado o con varios pecados. O de pronto, hasta el día de hoy, hemos hecho algo que nunca hemos pensado que fuera tan grave, que realmente fuera un pecado. Pero al estudiar esta palabra nos damos cuenta que él sí lo es. Y entonces pensamos, no, pero es que es muy difícil para mí, es que yo no lo logro, es que Dios ya sabe, yo ya he hablado con Él muchas veces de eso y Él sabe que yo soy así y Él sabe que yo no lo puedo lograr. Y hoy la palabra nos deja ver que eso no es cierto. Eso es una mentira del enemigo. Pero por otra parte, este versículo 11 del capítulo 8 nos deja ver que la única manera de poder definitivamente vencer el pecado es por el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo es el que nos da vida, el que le da vida a nuestros cuerpos mortales, dice. Él es el que nos da vida. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos enfoca. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, ya para terminar y para concluir este mensaje, quiero, quiero hablar un poquito de lo que está pasando eh, a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. Han pasado muchas cosas malas, han muerto muchas personas y siguen muriendo personas, pero también han pasado cosas buenas. Y es que a raíz de esto los presidentes, los gobernantes de las naciones, los líderes han tomado decisiones radicales y que nunca se habían tomado para combatir el coronavirus con el fin de que no mueran más personas, con el fin de que esto no acabe con la humanidad. Y entonces nosotros nos hemos sometido a esas leyes, a esos mandatos de las autoridades para cooperar y también para no permitir que el coronavirus llegue a nuestra casa. Eso es lo que hemos hecho. Entonces en medio de esta situación tan dura, hemos aprendido muchas cosas buenas. Hemos aprendido a lavarnos las manos correctamente. Hemos aprendido a desinfectar alimentos, a desinfectar nuestra casa, hasta abrir la puerta del carro, a desinfectar todo. Hemos aprendido a darnos cuenta, a identificar dónde está, dónde puede estar el virus. Hemos aprendido a hacer todas las cosas que nos han pedido para poder combatir este virus. Y cuento esto porque la reflexión que quiero dejar sobre la mesa para cada uno de nosotros es que ojalá nosotros los cristianos, los hijos de Dios, en la relación correcta con el Padre, tratáramos al pecado igual que hemos tratado al coronavirus. Ojalá nosotros tomáramos este libro donde el Padre cada día nos habla y nos dice que realmente ya nosotros no somos esclavos del pecado, que ya no le pertenecemos al rey pecado. Ahora somos esclavos del Señor Jesucristo, esclavos por amor. Ojalá nosotros tratáramos al pecado como hemos tratado al coronavirus. Ojalá le quitáramos todo el poder, porque eso es lo que estamos haciendo con todo esto que hemos aprendido, quitarle el poder al virus, quitarle el poder que tiene para matar a la gente. Y nosotros estamos hablando de un virus acaba con este cuerpo mortal, pero el pecado y la muerte pueden acabar con nuestra vida eterna. Y nosotros en nuestras vidas cristianas a veces nos damos los lujos que no deberíamos darnos y permitimos la contaminación de los ojos, permitimos la contaminación de los oídos, permitimos la contaminación del corazón, de la mente, cuando deberíamos tratar al pecado de la misma manera o peor que como estamos tratando al coronavirus. Solo quería decir esto para concluir, porque creo que es necesario que nosotros hoy empecemos a caminar nuestra vida de santificación sin interrupciones. A eso estamos llamados, a vivir un camino de santificación. Yo quiero pedirles que tomemos este tiempo para orar con Dios,
para orar a Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. Reconocemos que somos seres humanos, que somos vulnerables, que la naturaleza pecaminosa permanece en nosotros y el pecado está allí, pero nosotros queremos caminar con Dios, queremos caminar en la libertad que hoy aprendimos a través de Romanos. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que te enfoques en Dios. Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos amas. Gracias porque cuando éramos incapaces de salvar nuestras vidas, tú enviaste a tu Hijo por nosotros y nos salvaste. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor nos amaste antes de que naciéramos. Y hoy hemos entendido, Señor, que no se trata solo de creer, sino de hacer. Porque tus hijos seremos conocidos por lo que hacemos más que por lo que creemos. Sin embargo, todo lo que hacemos, Señor, será el fruto de lo que creemos. Será el fruto de ese ejercicio de vivir en tu palabra, de conocerte. Nos acercamos a ti, Señor, con humildad y te pedimos perdón por ese pecado que cometimos esta semana o por ese pecado que venimos cometiendo hace un año. Perdónanos, Señor, porque sin darnos cuenta nos involucramos en una vida mediocre. Perdónanos porque no hemos sabido aprovechar y entender la libertad que tenemos en Cristo para vivir en santidad, Señor. Perdónanos porque no hemos entendido, Señor, que tú quieres que maduremos, que crezcamos, que avancemos. No nos has dicho cosas mayores porque no estamos listos para recibirlas, Señor. Pero hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos entender y conocer el camino que tienes para nosotros, Señor. Y Espíritu Santo, yo te pido que vengas sobre nosotros ahora mismo. Yo te pido que tú bautices cada persona que está escuchando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que tú llenes a cada persona y que tu unción pudra todo yugo de maldad, todo yugo de tristeza, todo yugo de depresión, todo yugo de enfermedad, todo yugo de pobreza en el nombre de Cristo Jesús. Que las cadenas sean rotas, esas cadenas que no nos hemos quitado, que sean rotas ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llenes el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, yo te pido que la fe crezca en cada persona, Señor, y que cada uno de nosotros pueda sentir esta llenura del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te honramos, hoy te honramos y te exaltamos y te recibimos y abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, para que tú entres y nos llenes en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, redargúyenos de pecado y guíanos a toda verdad. Enséñanos cómo vivir en libertad. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, devuélvenos ese gozo de la salvación y danos la oportunidad de vivir alegres sin depender de las circunstancias. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevos, porque en ti tenemos una nueva vida, Señor. Y hoy te honramos a ti, Padre, y te exaltamos porque tú eres nuestro Dios maravilloso. Bendecimos tu nombre y te pedimos en el nombre de Jesús que durante esta semana tú te reveles a nosotros. Que no podamos pasar un día sin buscar tu palabra, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres hacer. En el nombre de Cristo Jesús.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.